Ya. Hablamos sobre los tipos de comunicación, chicos. A ver, Merly Tomai. Andrea. Andrea, ¿levantaste la mano? Discúlpame, me he equivocado, Miss. A ver, bueno, a ver, sí. A ver, Andrea, dinos tú, ¿de qué habíamos hablado la clase pasada? Hemos hablado, su compañero nos dice sobre la comunicación ya. ¿De qué más hablamos? ¿Hablamos sobre los tipos de comunicación o no? Sí, Miss, hemos hablado de la comunicación, de los tipos de comunicación y Ya, ¿qué eso, dijimos? ¿Cuáles son los tipos de comunicación que hemos visto? el receptor, No, 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 esos son elementos que todavía no hemos tocado. ay, este, visual, Ya, cuando yo tengo una comunicación conmigo misma, ¿cómo se le conoce ese tipo de comunicación? Intrapersonal, Miss. Personal. Intrapersonal. Ya, eso es un tipo de comunicación. Muy bien. Y la comunicación que tengo yo con otras personas, en la que ya sí tengo un emisor y un receptor, ¿cómo se le conoce? ¿Mm? Comunicativo No. o personal. No, 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 no. Tenemos comunicación primera intrapersonal, que es la comunicación con nosotros mismos, ¿verdad? Ujú. Ya, luego tenemos la comunicación en la que sí va a haber un emisor y un receptor, cuando tú te comunicas con más de dos o más tres personas, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, ¿cómo se le conoce ese tipo de comunicación con la cual nosotros nos comunicamos con más de dos personas, en la que obtenemos respuestas? ¿Mm? Si no es intra, que es dentro, cuando es fuera, ¿cómo se le dice? Interpersonal, Miss. Exacto, interpersonal, ¿ya? Muy bien, esos dos hemos visto en cuanto al emisor, ¿cierto? Luego habíamos visto también otro tipo de comunicación en la que nosotros no vamos a obtener respuesta del emisor. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Chicos, ¿qué tipo de comunicación será? Todos tienen que participar también, pues, Miss. Claro, por eso estoy yo viendo quiénes participan y quiénes no. Para mí, recuerden que yo dije bien claro en la primera clase que para mí el que participa es el que está presente, el que no, para mí nunca ingresó a clases. Flor Esmilda, Sí, Miss. Flor Esmilda, a ver, mencionaba yo
a la comunicación que nosotros desarrollamos con un, por ejemplo, entre un libro y mi persona, ¿hay comunicación o no? Sí, Miss. Ya, ¿cómo se le conoce ese tipo de comunicación? ¿Mm? Receptor, Miss. ¿Cómo? Receptor, Miss. No estoy hablando sobre los elementos, eso recién vamos a tocar. Les estoy hablando sobre Miss comunicativa. lo que habíamos Miss, hablado. yo no estaba en clase, así, no estaba en la otra clase. Técnico, Miss. No. Cuando nosotros hablamos de la comunicación en la cual vamos a obtener respuesta del emisor, se le conoce como la comunicación unidireccional, ¿ya? A ver, apaguen sus micros. Ya, a ver, Yair. Yair. Presente, profesora. A ver, Yair. Mencióname cómo se le conoce al tipo de comunicación en la cual nosotros vamos a desarrollarlo cuando sí vamos a obtener respuesta del receptor. ¿Mm? ¿Cómo se le conoce? Cuando el emisor y el receptor van a intercambiar mensajes, ¿cómo se le conoce ese tipo de comunicación? Chicos, necesito que participen, por favor, para yo poder pasar al otro tema. Yair, Mariori, ¿Cuál es la pregunta, Miss? a ver, ¿cómo se le conoce el tipo de comunicación en el que tanto el emisor como el receptor intercambian mensajes? ¿Mm? ¿Me permiten un momentito? Por la voz, por la conversación. No. A ver, me parece que nadie me ha comprendido la clase pasada o es que tengo alumnos nuevos en esta sesión. ¿Mm? La idea es que ustedes participen, que ustedes me digan, profesora, no entendí, yo les vuelvo a repetir o tomar apuntes al transcurso de toda la sesión, porque este tema también está dentro del examen. Entonces, hay que interactuar también. De nada me sirve ustedes que estén calladitos y nadie participe y yo me voy a pasar toda la clase y la siguiente clase les vuelvo a preguntar de lo que supuestamente ya quedó claro y ninguno me responde. Creo que eso no es, ¿verdad? A ver, la clase pasada habíamos hablado sobre qué era la comunicación. Dijimos desde un inicio que la comunicación va a ser aquella. A ver, Yair, ¿levantaste la mano? No, profesora, no. Así es que, Ya, a ver, habíamos hablado que la comunicación va. Sí, Flor, Esmilda. Yo primera vez estoy en clase ahorita, Miss, con usted.
Ya, muy bien. Estoy tomando captura para poder ver la siguiente clase y ver quiénes están en realidad presentes y no me vengan con esa historia, porque yo creo que raro que cada clase yo tenga alumnos nuevos siempre, ¿no? Yo creo que acá se están mal acostumbrando a decirme simplemente por no responder. Ahorita voy a chequear la captura de la semana pasada para yo poder visualizar si es cierto o no. Ya, a ver, como les decía, la clase pasada estábamos hablando sobre qué era la comunicación, ¿cierto? También habíamos visto sobre los elementos, a qué nos referíamos, ¿no es así? Ahora, en un inicio dijimos que la comunicación va a ser aquella interacción de o cambio de información que nosotros vamos a tener con otra persona, ¿sí? De las cuales vamos a tener 4 o 5 objetivos generales de qué es la comunicación. Por ejemplo, acá nos dice que va a ser es un proceso mediante el cual nosotros vamos a, ¿qué cosa? Transmitir una información, ya sea una información sobre alguna noticia, algún pensamiento o algún sentimiento. ¿Ya? O sea, se enfoca mucho en el tipo de comunicación que tú vayas, o mejor dicho, en el tipo de información que tú vayas a manifestar a otra persona o quizás a un grupo de personas. ¿Sí? Puede ser tanto de forma oral como también de forma escrita, ¿ya? También ambos son un tipo de comunicación. Dentro de ello vamos a tener 4 características fundamentales que se había mencionado de la comunicación, en la que dijimos, uno, que era espontánea. ¿Por qué? Porque sucede deliberadamente. Nosotros muchas veces no planificamos qué es lo que vamos a comunicarnos o qué es lo que vamos a decir, ¿cierto? Sucede en el momento, a menos que quizás nosotros planifiquemos, por ejemplo, una clase, ¿no? Una clase o quizás una exposición. Ahí sí nosotros planificamos, estudiamos y vemos de qué es lo que vamos a hablar. Pero, por ejemplo, en una reunión familiar nosotros no planificamos nada y simplemente sucede la conversación, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere cuando decimos que la comunicación en la mayoría de los casos es espontánea. ¿Ya? También nos dice que va a utilizar modismos o dichos. ¿Qué quiere decir ello? Aquellas acciones o palabras repetidas que nosotros vamos a desarrollar dentro de una conversación, ¿ya? Que son a los cuales se les va a conocer como modismos, ¿no? Que va a estar dentro de o es propia de una lengua de la cual nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Por ejemplo, ustedes se pueden comunicar en quechua, el quechua tiene sus propios modismos, su forma de hablar, ¿ya? Y, por ejemplo, en el español hay un montón de modismos, ¿ya? Ahora, otra de las características es que va a haber una acción corporal al momento de nosotros comunicarnos, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, siempre o la mayoría de veces hemos manifestado, no solamente quiere decir acción corporal, es que yo voy a mover todo el cuerpo, sino que hace referencia al hecho de la expresión que nosotros vamos a mostrar dependiendo de la información que nosotros estemos manifestando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros manifestamos, por ejemplo, una noticia triste, nuestro rostro va a cambiar automáticamente se podría decir, de expresión, ¿no? Por ejemplo, yo estoy feliz, pero tengo que comunicar algo triste. Tengo que comunicar algo triste. Mi expresión de mi rostro no va a ser de alegría si estoy comunicando algo triste, ¿cierto? O, por ejemplo, si tengo que escenificar o mostrar alguna acción para demostrar quizás cómo ha sucedido algo, también tengo que hacer uso de mi acción corporal, ¿cierto? Voy a mover las manos, los pies, el rostro, la cabeza, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Que la comunicación verbal va a hacer eso, se va a poder realizar de forma espontánea, tiene modismos, dependiendo de la lengua a la cual nosotros nos estemos comunicando, y tiene cierta acción corporal, ¿ya? Y utiliza nuevos significados, dependiendo del contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo. Asimismo, debemos recordar cuáles son los propósitos o la finalidad concreta de qué es la comunicación,
¿ya? Uno de ellos es, en todos los casos, nosotros nos comunicamos, ¿para qué? Para informar. Segundo, debemos comunicarnos o nos comunicamos para entretener, ¿cierto? Para entretener. Si mi conversación o si mi comunicación, la cual yo estoy desarrollando con una persona, no entretiene o no lo desarrollamos de manera interesante, se podría decir, nosotros no vamos a obtener respuesta de los receptores, ¿cierto? Entonces, es una de las finalidades o el propósito de la comunicación. También de persuadir, ¿de qué? De llamar la atención, ¿ya? Y de actuar. Entonces, tiene 4 propósitos: informar, entretener, persuadir y actuar. Ya, eso no hay que olvidarlos, nunca. Pueden tomarle captura porque les voy a preguntar, ¿sí? Luego hemos visto lo que les estaba preguntando al inicio, ¿no? Los tipos de comunicación. No hay que confundir. Nosotros cuando hablamos de tipos, vamos a hablar dependiendo a la situación, al contexto, al receptor o al emisor a la cual nos estemos refiriendo, ¿ya? No hay que confundir en el hecho de decir que quizás cuando yo les pregunto, ya chicos, díganme cuáles son los tipos de comunicación, ustedes me van a decir, profesor, el emisor, el receptor. No, esos no son los tipos, esos son la acción comunicativa que nosotros desarrollamos en el cual vamos a tener un nombre específico dentro del acto comunicativo. Y los tipos hacen referencia a qué tipos existe. Puede ser, por ejemplo, ahorita la que vamos a ver, la lingüística, que es la verbal, y la no lingüística, que es la no verbal, ¿ya? Eso siempre y cuando sea por el código. Cuando nosotros hablamos de comunicación lingüística, vamos a hacer referencia a aquella lengua que puede ser transmitida de manera oral y escrita, ¿ya? En el cual se va a utilizar como código una lengua. La lengua que nosotros manejemos o que las personas que se estén comunicando lo manejen, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo en el idioma inglés, solamente hablaría inglés. Ustedes hablan español. Ustedes con mi persona, ¿nos podremos comunicar o no? No, Miss. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no compartimos un mismo código. Por más que yo me esté comunicando de manera oral o escrita, ustedes no me van a comprender porque no manejan ese idioma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser una conversación telefónica, la comunicación entre el autor del libro y su lector, ¿cierto? Entonces, cuando a ustedes les hablan de comunicación lingüística y les digan qué es la comunicación lingüística, rápidamente lo tienen que relacionar la lengua o la comunicación en la cual nosotros nos comunicamos a través de una lengua, ya sea de forma oral o de forma escrita. ¿Por qué? Porque la comunicación no lingüística es todo lo contrario a la comunicación lingüística. Si nosotros tenemos una comunicación lingüística en la que nos comunicamos de forma oral y escrita, vamos a tener una comunicación no lingüística, que es la comunicación a través de un conjunto de signos, ya sea a través de gestos, de señales, de banderines o de iconos. Por ejemplo, ¿no? Si no hay necesidad que yo les mencione, que yo les diga, por ejemplo, que me encuentro triste, o que quizás está en una reunión familiar y esté incómoda, no es necesario que diga, ay, no, yo me siento incómoda, ¿cierto? A las personas. Automáticamente, ¿cómo lo van a visualizar? ¿O cómo es que lo van a interpretar? Si yo me encuentro cómoda o no. ¿Mm? Miss, es cuando te sientas incómoda, es cuando estás medio, rara y encima estás, medio que quieres salir afuera, sí. Exacto, pero no hay necesidad que yo lo mencione, ¿cierto? Porque rápidamente la gente lo va a notar con mi expresión de mi rostro o quizás con mi actitud, ¿cierto? Entonces ahí también hay un tipo de comunicación, ¿cierto? O si me encuentro triste, pero yo no le digo a nadie, pero me van a ver con un rostro desencajado, van a decir, ah, no, esa señorita está triste o se encuentra triste, pero yo no he tenido esa necesidad de hablarlo. ¿Para qué? Para que me puedan o para que lo puedan interpretar, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el semáforo. El semáforo
se maneja o nosotros lo interpretamos, qué es lo que quiere decir, dependiendo los colores, nada más, ¿cierto? No necesitamos que alguien nos esté mencionando qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos enfrente un semáforo, o quizás el sonido del silbato, ¿cierto? Dependiendo también del contexto. Por ejemplo, dentro de un partido, el silbato se hace mucho uso, ¿cierto? Porque ahí tenemos a un árbitro que no en todo momento está gritando, simplemente hace sonar el silbato y automáticamente ya el jugador sabe qué es lo que tiene que hacer o realizar, ¿cierto? Hasta ahí. Ahora sí, ¿me estoy dejando entender? Chicos. Sí, profesora. A ver, eso espero, ¿va? Eso espero porque voy a volver a preguntar, ¿ya? Y les voy a dejar un trabajo. A ver, luego tenemos por la... Miss, ¿Qué parte, Linda? lo que me estabas explicando el último, Miss. Ah, ya, de la comunicación no lingüística. Es aquella comunicación, como les decía, aquella comunicación en la cual nosotros vamos a hacer uso de signos, ¿ya? De signos, ya sea los gestos o expresiones de nuestro rostro, las señales, los banderines o los iconos. Cuando nosotros hacemos referencia a las señales, por ejemplo, la mayoría a las señales de tránsito, por ejemplo, en la carretera siempre vamos a encontrar a una flecha, a una señal que nos dice no, por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? Entonces, nosotros ya podemos comunicarnos a través de una comunicación no lingüística, siempre y cuando también sepamos el significado de los iconos o de las señales. Por ejemplo, si en la carretera yo me encuentro con una imagen de una flecha así girando o de forma oblicua, yo voy a saber, si no sé cuál es mi izquierdo o mi derecho, voy a poder interpretarlo. No, Miss. No, ¿verdad? Pero tengo que saberlo también, ¿cierto? Porque ya sé que automáticamente yo veo la flecha no me está hablando. La flecha simplemente está puesta ahí y yo automáticamente lo interpreto. Entonces ahí también hay una comunicación. ¿Pero qué tipo de comunicación es esta? La no lingüística, ¿ya? Porque no hace uso ni de lo oral ni de lo escrito, ¿ya? Es a través de imágenes, ¿ya? Ahora, tenemos la relación o el tipo de comunicación a través de la relación del emisor y el receptor. Esa es la que les pregunté primero, ¿no? La comunicación a la cual yo realizo conmigo misma, en la cual no tengo otras personas a mi alrededor, simplemente estoy hablando yo sola, muchas veces lo realizamos, ¿no? Cuando nos encontramos solas, cuando estamos realizando quizás una actividad y no tenemos compañía, a veces pensamos en voz alta, ¿cierto? O reflexionamos. Mayormente lo usamos este tipo de comunicación para reflexionar con nosotros mismos. Y se le conoce como la comunicación intrapersonal, que es interno, ¿verdad? Y luego tengo cuando yo les pregunté, ¿no? La comunicación en la cual tenemos a dos o más personas comunicándose, donde va a existir tanto un emisor como un receptor, se le conoce como la comunicación interpersonal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un diálogo en la calle, la lectura de un periódico, ¿cierto? A ese tipo de comunicación se le conoce como la comunicación interpersonal. Se podría decir cuando nosotros nos comunicamos con más personas, mejor dicho, la comunicación común, ya se le conoce como la comunicación interpersonal. Y según el espacio vamos a tener también dos tipos, tanto directa como indirecta. Por ejemplo, la directa va a hacer referencia cuando nosotros tenemos proximidad física, cuando vamos a compartir un mismo ambiente, ¿ya? Por ejemplo, ustedes con mi persona, ¿qué tipo de comunicación estaremos desarrollando ahora? Directa, Miss. ¿Directa? Nosotros no estamos en un mismo ambiente. Ustedes pueden estar indirecta. ¿Por qué? Porque la directa les acabo de decir que es siempre y cuando nosotros compartamos un ambiente. Mejor dicho, es por ejemplo cuando nosotros nos encontraríamos
en el salón de clases. Ahí sería una comunicación directa. ¿Por qué? Porque ustedes, tanto con mi persona, vamos a estar en un mismo ambiente. Pero ahorita yo, por ejemplo, me encuentro en mi domicilio. Ustedes, también algunos de ustedes pueden estar en su casa, otros están en el trabajo, otros están haciendo compras y me están escuchando, otros están en una fiesta también y me están escuchando, otros están quizás en la playa y me están escuchando. Entonces, no estamos compartiendo un mismo ambiente, ¿cierto? Estamos en diferentes lugares. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como la comunicación indirecta o a distancia. Por eso se salió en la época de la pandemia, se dio mucho a conocer sobre una comunicación o, por ejemplo, la educación a distancia, ¿cierto? Porque es de fuera de nuestro espacio. ¿Ya? Por ejemplo, una conversación por teléfono. Ese es un ejemplo claro de la comunicación indirecta. ¿Ya? Luego tenemos según la dirección del mensaje. ¿Cómo es que llega el mensaje? La primera de ellas es la unidireccional. Es cuando el emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero lo que les preguntaba, ¿no? Este último no va a obtener o no va a responder. ¿Ya? Mejor dicho, el receptor va a ser pasivo, ¿ya? Por ejemplo, la lectura de un periódico. La lectura de un periódico, nosotros tenemos muchos espacios ahí de varias personas, no solamente una sola persona escribe el periódico. Vamos a leerlo nosotros, pero no vamos a obtener respuesta. Por ejemplo, no vemos una parte en el que hablan sobre ahorita, sobre la política, pero nosotros quizás no estamos de acuerdo con ese pensamiento que nos están planteando ahí. Entonces, nosotros queremos refutar. ¿Vamos a obtener respuesta de la persona quien lo escribió? No, Miss. No, No, mi. ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, a ese tipo de comunicación se le conoce como la comunicación unidireccional. ¿Ya? Unidireccional, ¿por qué? Porque no vamos a obtener respuesta. Y la bidireccional es la pregunta que no pudieron responderme, es cuando nosotros hablamos tanto con un emisor y un receptor, van a intercambiar mensajes. Ya va a haber una respuesta. Por ejemplo, cuando yo pregunto, y ustedes nadie me responde, se va a conocer como una comunicación unidireccional. ¿Por qué? Porque tengo personas pasivas en las cuales no se podría entender, por ejemplo, que no voy a obtener nunca la respuesta, pero eso no debe de ser así, ¿cierto? Nuestra comunicación, ¿cómo debe de ser? Bidireccional, en la cual tanto mi persona como ustedes intercambiemos mensajes, ¿ya? Y luego tenemos los dos últimos que son según el tipo de emisor. El primer tipo es la comunicación de tipo de difusión, en la cual va a ser la persona quien va a enviar siempre el mensaje, va a ser siempre una persona, ¿ya? O lo va a dirigir una sola persona siempre. Por ejemplo, un seminario, ¿ya? Un seminario en la cual hay una sola persona que dirige todo y el resto escucha. ¿Ya? Y luego tenemos de medios o masas. De medios o masas es cuando nos referimos a la cantidad de gente a la cual llega. La de difusión va a llegar a un grupo específico, en cambio, la diferencia de medios a masas va a llegar a gran cantidad de personas. Ya va a ser algo incalculable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los programas de televisión, yo no solamente lo veo, lo ven ustedes, lo ven las personas hasta de otros países. A ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación de medios o masas, ya en la cual está constituido por una institución y la cual interactúa, o mejor dicho, manifiesta su información a una gran cantidad de personas, ¿ya? Ahora sí, hasta ahí, ¿me dejé entender? Sí, Miss. Ya, ahora, para pasar al siguiente. ¿Cuáles son los 5, Rafael Rojas Chach, cuáles son el propósito de la comunicación? ¿Cuál es el propósito de la comunicación? ¿Mm? Informar, entretener, persuadir y actuar. Exacto. Informar, entretener, persuadir Y actuar.
y actuar. ¿Ya? Entonces, eso es el propósito de la comunicación. ¿Ya? Siempre. Ese va a ser. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora sí a lo que ustedes estaban manifestando al inicio. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación, chicos? Emisor, receptor y código. Ya. Canal y contexto, Miss. Emisor, receptor, Código, canal y contexto. código, canal y contexto, ¿cierto? Muy bien. Eso también habíamos visto, ¿cierto? Habíamos hablado sobre qué era el emisor, chicos. ¿Mm? ¿Qué era el emisor? Activen su micro, no hay problema. Profesora, el emisor La es persona que selecciona la información. transmite hacia un destinario usando para el tal fin que un sistema de signos o canal. A ver, una idea más resumida. ¿Qué es el emisor? Persona Nadie- que colecciona la información y la transmite hacia un destinatorio usando para tal fin un sistema de signos y un canal. Ya. A ver, cuando nosotros hablamos sobre los elementos de la comunicación, que es lo que yo les decía, vamos a hablar sobre el acto comunicativo, en sí, la realización de la conversación, ¿no? Lo que nosotros estamos desarrollando ahora. Si es cierto, vamos a ver diferentes tipos de comunicación que la cual nosotros vamos a manejar ahora mismo, pero dentro de los elementos de la comunicación vamos a ver a 6 elementos fundamentales. Uno, que es el emisor, que es aquel que envía el mensaje, ¿cierto? Esa es la definición que ustedes siempre la deben de dar. No complicarse con otro tipo de términos. Simplemente les preguntan, ¿qué es el emisor? El emisor es aquel que envía el mensaje, ¿ya? Ahora, si tenemos un emisor, recordemos con qué otro nombre se le conoce. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Chicos, ¿están ahí? Signos y un canal, Miss. No. ¿Con qué otro nombre se le conoce al emisor? ¿Qué acto realiza? Locutor, Miss. No. ¿Con qué acto realiza? Correo, Miss. No, chicos. Codifica el mensaje, ¿cierto? ¿Se recuerdan o no? La codifica, ¿ya? ¿Por qué codifica? Porque es la persona quien elabora, crea el mensaje. Luego pasa a un receptor quien lo va a decodificar. ¿Qué quiere decir eso? Lo va a desarmar. Pero ese acto de desarmar, que significa interpreta el mensaje, lo va a hacer ¿cómo? Mentalmente. ¿Por qué? Porque yo les estoy manifestando una información en la cual ustedes, ¿qué están haciendo? Lo están tratando de comprender, pero ese acto que ustedes están haciendo para comprender, lo están haciendo mentalmente, porque no agarran y colocan en el papel y están desarmando, ¿no? Ah, esta letra se refiere a esto, esta es una idea a esto. No, ¿verdad? Lo están haciendo mentalmente, ¿ya? Entonces, el emisor codifica, crea el mensaje, el receptor lo decodifica, quien es que interpreta el mensaje. Luego tenemos al mensaje en sí, ¿cierto? ¿Qué es el mensaje en sí? Es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. Ya, muy bien. Es la información
en la cual va a transmitir tanto el emisor como el receptor, ¿cierto? Sí, Miss. Miss, Muy bien, hasta ahí ya tenemos 3 elementos. Luego tenemos el canal. ¿Qué será el canal? el soporte físico del mensaje. Ya el soporte físico del mensaje nos dice ahí, ¿cierto? Pero una definición más clara es a qué es el medio por el cual transmite el mensaje. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué medio está transmitiendo mi mensaje? Canal. ¿Mm? ¿De qué manera está llegando la información hacia ustedes? Virtual. De manera virtual, a través de un teléfono, a través de una pantalla, ¿cierto? Muchos de ustedes pueden estar a través de una computadora, ¿cierto? Entonces es un canal. Pero para ello recordemos que hay 2 tipos de canales, el canal técnico y el canal natural. Cuando nosotros hablamos de canales naturales, hacemos referencia a aquello que existe sin necesidad de que el hombre lo haya creado. ¿Y cuál es ese tipo de canal? El único que existe que es natural es el canal que se transmite a través del aire. Por ejemplo, que son las ondas sonoras, que es la voz, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la voz viaja a través del aire, ¿ya? Y ustedes me pueden comprender, pero siempre y cuando estemos en un mismo espacio, ¿ya? Si ustedes y yo estamos en un salón de clases, el canal siempre va a ser natural, que es a través de las ondas sonoras. Porque, por ejemplo, si yo quiero comunicarme con alguno de ustedes, pero no lo llamo, no le escribo por ningún medio y grito nada más, ¿me van a poder escuchar? No, Miss. No, Miss. No, Miss. No, ¿verdad? Entonces ahí ya no habría canal natural. ¿Qué tipo de canal deberíamos de usar ahí? Un canal artificial o técnico, que puede ser un celular, una pantalla, a través del papel también, si nosotros nos comunicamos escrito a través del papel, también es un canal técnico o artificial. O, por ejemplo, a través de un libro, ¿cierto? Entonces, ese es el canal. Y el código, ¿qué es el código, chicos? Que construye el mensaje, Miss, El código, que permite construir un mensaje. no. ¿A qué más hace referencia el código? Ese es el elemento que el emisor y el receptor deben compartir para el éxito de la comunicación. Ya es un elemento ya, pero ¿qué tipo de elemento? Cuando hablamos de código, lo debemos de relacionar siempre con la lengua que nosotros empleamos para comunicarnos. ¿En qué tipo de lengua? ¿Es el español? ¿Es el quechua? O sea, otro idioma, pero la cual nosotros estemos manejando. Si yo tengo, y les digo, ¿no? Tengo una conversación entre mi persona y una amiga, nos encontramos en la calle y yo empiezo la comunicación. ¿Qué tipo de código estoy haciendo uso ahí? ¿Mm? ¿Qué tipo de lenguaje estoy haciendo uso? ¿Ah? Sí. ¿Cómo dijo Miss? Disculpa, no te escuché. Repítame, por favor, Miss, no entendí. A ver, lo que yo les decía es la comunicación. Si yo tengo una conversación con una amiga que nos hemos encontrado en la calle y ustedes saben que tanto mi persona como la de mi amiga manejamos la lengua español, el lenguaje español, ¿cuál
yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál es el código dentro de esa conversación? Lingüístico, Miss. Lingüístico, pero español, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, me comunico en el código Morse con ustedes, ¿estamos manejando un mismo lenguaje? No, Miss. No, No. Miss. Entonces, lo fundamental, debemos manejar un mismo lenguaje, mejor dicho, un mismo idioma, ¿ya? Y por último, tenemos al contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el contexto? ¿Mm? ¿Qué es el contexto, chicos? Ya tenemos a quien envía el mensaje, al que recepciona el mensaje, luego tenemos a por dónde he mandado el mensaje, el mismo mensaje, y tenemos en qué idioma nos comunicamos. ¿Qué nos falta? El tema del mensaje, profesora. El tema del mensaje, no, eso está dentro del mensaje. Canal, Miss. No, nos falta el contexto, chicos. El lugar donde estoy realizando la conversación, pues no estoy comunicándome en el aire. Tengo que tener un contexto, un lugar en específico donde me está realizando la conversación, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien. Ya, entonces, esos son los 6 elementos, ya, de la comunicación. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Miss. No, Miss. Ninguna, ahora sí, ninguna. ¿Están seguros, no? ¿Mm? Sí, Miss. A ver, solamente una persona me habla a mí. Rafael Rojas, Chacchi. Sí, Miss Liz. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Sí, Miss. Sí, Miss. Ninguna duda. Muy bien. A ver, entonces dime, ¿cuáles son los dos tipos de canal que nosotros conocemos, Rafael? ¿O de la cual hemos estado hablando? ¿Cuáles son los dos tipos de canal que existen? Emisor, Miss. No. Canal, chicos, canal. Hemos hablado de dos tipos de canal. ¿Cuáles son? Directa y indirecta, Miss. No, esos son tipos de comunicación. Canal. Hemos hablado de dos tipos de canal. Canal lingüística y no lingüística, profesora. Canal natural y canal técnico, chicos. ¿Qué hemos dicho del canal natural? ¿A qué hacemos referencia al canal natural? ¿Mm? Naturales, Miss. Liz, ¿es bidireccional, unidireccional? No. Cuando nosotros hablamos de canal natural, dijimos, ¿qué era? Sí. Que se transmite por el medio del aire Del aire, que son las ondas. sonoro. Las ondas sonoras, chicos. Y cuando hablamos de canal técnico o artificial, Por medio de un celular o por medio de una pantalla, Miss. exacto, lo que ha sido creado por él, Por el Técnico. hombre. por el hombre. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden nunca, ya chicos, por favor, hay que repasar porque yo no puedo pasar otro tema si ustedes no me comprenden. ¿Cómo voy a pasar si ustedes no me están entendiendo? ¿Mm? ¿Ya? ¿Quedamos en eso? Sí, Miss. Por Sí. favor, les voy a Sí. pedir eso, por favor. Sí, la clase pasada les di las mismas recomendaciones. Por favor, ¿sí? Necesito que ustedes tomen en cuenta ello. Si no comprendieron algún tema,
vuelvan a ver el video, si no consulten durante la sesión, ¿ya? Porque si no, ¿cómo es? Me están confundiendo términos y me están confundiendo temas, ¿ya? ¿Me entendieron? Sí, Miss. Muy bien, hasta aquí. ¿Ninguna consulta, chicos? Yo no, Miss. No, Ninguna, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, con ese compromiso, el día de hoy nos vamos a retirar, ¿ya? Por favor, para la siguiente clase vamos a conversar de lo mismo y la práctica de esta vez va a ser, me van a tener que realizar 3 ejemplos, de las cuales, de esos 3 ejemplos, me van a identificar su emisor, receptor, código canal y contexto, ¿ya? Ustedes elaboren una conversación o una oración en las cuales debe haber emisor, receptor, código canal y contexto. Y yo la siguiente clase les voy a preguntar y les voy a llamar uno a uno para ver si me lo han identificado bien. Y si pueden, me lo proyectan. Si tienen esa posibilidad, me lo proyectan. Si no, antes o cuando yo les llame, me mandan a mi WhatsApp para yo poder ver si lo han realizado correctamente o no. ¿Sí? Ese es el trabajo del día de hoy. ¿Ya, chicos? Miss, Dime.